Quiero saludarle con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo y pues siempre orando para que vuestra vida crezca en Cristo Jesús, en el conocimiento y en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Usted sabe que estamos en estos 21 días llevando un patrón, ¿verdad? De meditación y oración, una combinación de lo que realmente representa un pilar para la iglesia. La Biblia enseña que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando la iglesia nace, cuando la iglesia comienza a hacer su crecimiento, uno de los pilares fundamentales que los apóstoles tomaron en consideración y decidieron no dejar ni abandonar son precisamente la palabra o la enseñanza de la Escritura y la oración, que son los dos pilares fundamentales para la iglesia. Entonces estamos haciendo esa combinación en estos días durante los 21 días de ayuno y ya pues posteriormente entraremos a los cultos regulares o cultos normales. Amén, hermano. Conforme se ha venido haciendo hasta ahora o como Dios nos motive a hacer más adelante. Así que voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, que fue el capítulo de hoy, el capítulo de la lectura de hoy. Capítulo 27, y vamos a dar lectura al verso 15 al verso 25. Mateo 27, del verso 15 al verso 25. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de ahí? ¿Sí? Bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta ahí la lectura. Amén. Gloria sea al Señor. Una de las cosas que en la vida realmente agradecemos a Dios es que el Señor vino a nuestra vida, que Él no se fijó ni siquiera en nuestra mala conducta, ni tampoco en nuestra posición social, porque Dios se hace presente en todo nivel social, en los pobres, en los de clase media, en los de clase rica. Dios siempre se hace presente al hombre porque Dios ama al hombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, Dios ama al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza y Dios lo ama. Y por eso no nos cansamos de decirle a la gente: Cristo te ama, porque es una verdad bíblica. Pero Dios siempre espera una respuesta de parte del hombre hacia ese amor que Él le tiene. Y esa es la triste realidad del hombre, cuando a pesar de estar frente a la persona que más le ama y que es la única que puede salvarle su alma, muchas veces le rechazamos. La Biblia dice que la luz vino a los hombres, pero los hombres no quisieron la luz porque amaron más las tinieblas que a la luz. Los hombres rechazan la luz, rechazan la verdad.
a pesar de que en su mente, en su razón y en su conciencia, saben que el único que puede salvarle su alma se llama Jesucristo. Pero hay una estructura mental, posicional inclusive, de riqueza en otros casos, que les impide muchas veces ver la luz de Cristo. Gloria sea al Señor que después de tantos intentos que Dios hizo con nuestro corazón, un día le recibimos. Amén, hermano. ¿A cuántos le predicaron muchas veces y dijeron no? ¿Ah? Y dale la predicación, y escuchaba predicación por aquí, predicación por allá. Iba en la calle un aire libre, Dios le hablaba a través del aire libre. Se subía al bus, se subía un hermano en el bus a hablarle. En la televisión había un mensaje, qué sé yo, ¿verdad? De tantas maneras Dios nos comenzó a acorralar, por así decirlo. Y gloria a Dios que un día cedimos, ¿verdad? Cedimos a ese llamado, cedimos a ese amor. Y hoy estamos acá por causa de ese amor derramado en la cruz del Calvario. Más allá de la situación particular que cada uno pueda tener, más allá de eso, hemos obtenido la salvación no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Hemos recibido el perdón no porque somos mejores que nadie, sino porque por su gracia y por su amor, Él nos ha perdonado, alabado sea su nombre. Pero todos, absolutamente todos, hemos tenido un encuentro con Jesús. O sea, no hay nadie acá que me diga, yo no tuve un encuentro con Jesús porque si no aquí, ¿verdad?, estuviera de más. A eso me refiero. Todos hemos tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro cambió la vida, cambió nuestra vida. Porque el encuentro con Jesús o cambia la vida de una persona o simplemente se desnuda su realidad, su naturaleza. Y muchas personas van rumbo al infierno, no porque Jesús no los ha llamado, no porque Jesús no se haya presentado, no porque Jesús no se haya hecho real en la vida de una persona, no, sino porque simplemente el hombre decidió rechazarlo en su corazón. Esa es la realidad, esa es la verdad. Acá vemos la historia de un hombre, muy famoso por cierto, muchas películas se han hecho de esta porción de la Escritura. La pasión de Cristo es una de ellas, por ejemplo. Y siempre se hacen memes, chistes, parodias, inclusive acerca de este famoso hombre llamado Pilatos, un gobernador, un hombre posicionalmente bien, es decir, tenía una buena posición económica, tenía una posición de autoridad. Sin embargo, tuvo frente a frente al autor de la vida, tuvo frente a frente al Dios eterno, al Dios hecho hombre. Estuvo frente a frente con la única persona que podía salvarle su vida y sin embargo él la rechazó. Eso es lo que lamentablemente pasa con el ser humano. Pero antes que esto pase, Dios siempre tiene un trato con las personas. Dios siempre tiene un trato con las personas. El hombre es religioso por naturaleza. En su estructura mental, el hombre es religioso. El hombre siempre entiende y ha entendido que hay un ser superior por encima de él, por encima de sus pensamientos. Si nosotros nos remontamos a la historia, vemos que aún aquellos que no conocieron la Escritura, es decir, no tuvieron la oportunidad de leer la Escritura, sin embargo en su mente sabían que delante de ellos o por encima de ellos había algo superior. Por ejemplo, los indígenas. ¿A quiénes creían los indígenas que eran superiores a ellos? El sol, por eso adoraban al sol, la luna, la tierra, la famosa Pachamama, ¿verdad?, que hasta ahora le rinden culto a la madre tierra. Los volcanes, por lo impresionante, ¿verdad?, de su erupción cuando hacen este tipo de actividad, ¿sí? No se me distraiga, ¿sí? No se me distraiga, que de aquí nos vamos empapaditos, pero nos vamos con la palabra del Señor, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. No están haciendo canguila afuera, no se preocupe. Amén, hermano. Entonces escúchenme, Pilato estuvo frente a frente a Jesús. Yo pregunto,
¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la posición de Pilato si hubiéramos estado frente a Jesús? ¿Ah? Bueno, hoy conocemos la historia. No podemos juzgar tampoco a un Pilato que tenía una posición y una estructura religiosa diferente. Sin embargo, hubieron voces que a Pilato sí le hablaron. Así como hay voces que a nosotros nos hablan, a Pilato también le hablaron las voces. Una de esas voces es la voz de la conciencia. La conciencia siempre nos está hablando, ¿sí o no? ¿Ah? Cuando hacemos algo malo, ¿nos habla o no nos habla la conciencia? Más allá del redarguido del Espíritu Santo, la primera persona, por así decirlo, es nuestra propia conciencia la que nos hace cuando estamos haciendo algo malo, cuando algo no lo estamos haciendo bien. Así comienza. Luego viene el Señor a través del Espíritu Santo y nos conmina al arrepentimiento para que esa voz de la conciencia que nos habló, de cierta manera, nosotros la atendamos y podamos resarcir o retomar nuestra relación con Dios a través del perdón, a través del arrepentimiento. Aquí vemos en esta porción que hemos leído que en el verso 18, más que nada, del capítulo 27 de Mateo, dice que él sabía que por envidia le habían entregado. Es decir, para Pilato no era desconocido la presencia de Jesús ahí. La presencia de Jesús obedecía a una condición religiosa, de un grupo religioso, pero él sabía que Jesús estaba frente a él porque le querían matar, ¿verdad? Le querían matar y que era por envidia. ¿Qué hacemos nosotros cuando la voz de la conciencia nos habla? Cuando sabemos que algo realmente no es correcto, sin embargo, no hacemos nada. Sin embargo, no reaccionamos. Cuando conocemos la palabra del Señor que nos dice lo que es malo y lo que es bueno, y cuando nos enfrentamos a lo malo, decidimos hacer lo malo y omitimos hacer lo bueno. ¿La conciencia acaso no nos habla? ¿La conciencia acaso no nos fiscaliza nuestra vida personal para reconocer de cierta manera lo que está mal en nuestra vida? Alabado sea el Señor. Mucho más cuando sabemos las intenciones aún de nuestra propia vida, porque somos expertos en justificarnos. Es una realidad. Somos expertos en justificarnos, pero sabemos que delante de Dios no nos podemos justificar. Nuestra conciencia nos dice que el Ser Supremo, el Dios a quien usted y yo servimos, ante Él nadie se puede justificar. Que si algo hicimos mal, lo más razonable que podemos hacer, haciendo o atendiendo a la voz de la conciencia, es el arrepentimiento y la restauración de la vida relacional con el Señor y por supuesto la vida eterna, porque de eso depende la vida eterna. Amén, hermano. O sea, ¿qué hace su conciencia cuando usted sabe que algo no hizo correctamente? ¿Qué hace su conciencia? ¿O cómo se enfrenta usted a su conciencia? ¿Qué hace su conciencia cuando sabe que en su derredor hay algo que está mal y usted mantiene silencio, hace mutis, no dice nada, sino que deja que las cosas pasen porque tienen que pasar, aun cuando su conciencia le dice, esto no está bien, esto está mal? ¿Qué hace usted si en su trabajo usted ve que su compañero se está llevando algo y no dice nada? Eso es un problema de él, por ejemplo. ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona su conciencia? Yo no estoy diciendo que usted vaya corriendo a decirle al jefe, pero sí estoy diciendo que si su conciencia le dice que algo está mal, hay que corregirlo. Primero con la persona que está cometiendo un ilícito y a veces hasta conmigo mismo, con usted mismo, cuando es usted o soy yo el que de cierta manera está actuando mal delante de Dios. No digo delante de los hombres, porque muchas veces los hombres no se enteran lo que en secreto nosotros hacemos mal. Pero Dios, que todo lo sabe, Él sí lo conoce, alabado sea su nombre. Y de Él nadie se puede librar. ¿Qué era lo correcto que tenía que hacer Pilato si él sabía que era por envidia que estaba Jesús ahí? ¿Qué era lo correcto que tenía que hacer?
tenía la autoridad. Tenía la autoridad. Y si él sabía que era por envidia, lo correcto es decir, váyase nomás, usted está aquí, ¿verdad? Porque hay gente que tristemente usted le cae mal, eso es todo. ¿Sí? Vaya, usted no ha hecho nada malo. ¿Sí o no? La voz de la conciencia le decía eso. Aún, ¿verdad? Vemos la voz de la razón. La voz de la razón le decía a Pilato, después de haber interrogado a Jesús, que Jesús no había hecho nada. Eso lo dice, ¿verdad? Vaya usted conmigo al verso número 23. Dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y le ruego sin perder Mateo, vayamos recto a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Mire, por 3 ocasiones en el Evangelio sinóptico de Lucas, por 3 ocasiones, Pilato reconoce a través de la voz de la razón, porque la razón no se la puede quitar a no ser que esté lunático, ¿verdad? Por 3 ocasiones Pilato les dice que no había encontrado un delito en Jesús. El verso 4 del capítulo 23. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. En el versículo 14 del capítulo 23, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Por segunda vez. En el verso 20, Pilato vuelve a decir, les habló otra vez queriendo soltar a Jesús. Y en el verso 22, por tercera ocasión, Pilato les dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte o digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. No estaba lejos de la verdad Pilato en este momento. Estaba de cierta manera haciendo justicia contra aquellos que pedían que él haga una injusticia o que cometa una injusticia. Estaba haciendo justicia porque no encontraba un delito de peso que realmente signifique la muerte como lo hubiera sido un malhechor, un violador, un delincuente, un asesino. O sea, no encontraba un delito en Jesús de peso que merezca la muerte. Probablemente un castigo romano y se acababa el asunto. La razón le decía a Pilato que Jesucristo era inocente. La razón, al haber interrogado Pilato a Jesús y no habiendo encontrado un delito, le decía que Jesús es inocente. ¿Sabe que hay mucha gente que odia a Jesús? Hay mucha gente que odia a Jesús, y yo digo que odia a Jesús en el sentido de que no está con Jesús, aunque aparentemente dice y cree estar con Jesús. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Eso dijo Jesús, ¿sí? Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, Jesús siempre está en el centro de una decisión del hombre. En Jesús no hay medias tintas. O estás con Cristo o estás sin Cristo. O estás con la luz o estás con las tinieblas. O eres blanco o eres negro, más o menos así, ¿verdad? Para que podamos entenderlo mejor. Y no me refiero al color racial, por si acaso. Me refiero a la posición. ¿Cuántos están con Cristo? Amén, hermano. Pero antes que creíamos estar con Cristo, no estábamos con Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted se fue a la procesión del Cristo Consuelo? ¿Ah? ¿Sí o no? Y usted decía que estaba con Cristo.
¿Con qué Cristo? No lo sé, pero el Cristo verdadero, con ese no se estaba. ¿Cuántas veces le negamos a Jesús por exaltar a otras deidades, por ejemplo? Cuando rechazamos a un creyente o un cristiano y su predicación, estamos rechazando a Jesús. A pesar de que decimos que estamos con Cristo, cuando rechazamos el mensaje, cuando rechazamos un predicador, cuando rechazamos a una persona que presenta a Jesús, el verdadero Jesús, el de la Biblia, cuando rechazamos a eso, estamos contra el Señor. Amén, hermano. Estamos contra el Señor. Cuando rechazamos sus ordenanzas, sus estatutos, sus preceptos, sus consejos, cuando rechazamos eso, estamos contra Jesús. Porque estar con Jesús no significa venir a la iglesia nada más. Estar con Jesús no significa subirme a un bus y predicar de Jesús. No significa eso nada más. Estar con Jesús es seguir sus pisadas, es andar como Él anduvo, es vivir como Él vivía. Eso es estar con Jesús. Los discípulos que estaban con Jesús, que vivieron con Jesús, que caminaron con Él, que de cierta manera dejaron algunos ciertas comodidades por estar con Jesús, porque Jesús dijo claramente a alguien que lo quería seguir: las zorras tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, ni esperes una almohada con Jesús, ¿sí o no? No esperes comodidad con Jesús. Por eso es que decimos acá siempre, nosotros no vendemos humo a la gente, como si lo hacen ciertas sectas religiosas, que te dicen: ven acá y para de sufrir, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Qué es eso, hermano? Cuando la Biblia enseña lo contrario, enseña que vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por problemas, por angustias, por necesidades, pero tenemos a Cristo en el corazón, alabanza a su nombre, y eso es más que suficiente. Ahí estaba Pilato, en el complemento de los otros evangelios. Vemos que reiteradamente él les decía: yo no hallo delito. Oiga, si hay un juez que no haya delito en una persona, ¿qué tiene que hacer ese juez? ¿Ah? Tiene que soltarlo, que es lo justo, ¿verdad? Tristemente, en el hombre no hay justicia. Y el hombre, por lo general, nunca actúa con justicia, cuando una de las cosas que Dios quiere del hombre, o de nosotros, en este caso como iglesia, es de que amemos la justicia, de que actuemos con justicia, de que amemos la misericordia. Amén, hermano. Pero no hay justicia en el hombre cuando acusa al inocente haciéndolo culpable. Ahora, habrá un juicio en este mundo, o en esta tierra, o en algún momento de la historia del hombre, habrá un juicio justo. El único juicio justo que habrá será el juicio del gran trono blanco, donde el hombre será tristemente condenado, no porque Dios quiera condenarlo, porque Dios no condena a nadie. Dice la Biblia que no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, Jesús representa la salvación. Su nombre mismo es Salvador. Amén, hermano. Pero habrá un juicio un día donde los injustos, los que no quisieron tomar el regalo de la gracia y la justicia de Dios para con el hombre, de que siendo un pecador Cristo murió por nosotros, ese juicio será para condenación. Aquí estaba este famoso hombre llamado Pilato. Ahora, Pilato toma una posición neutra. Tampoco hay neutros en Cristo. No hay neutros en Cristo. No hay ni de Cristo, ni de Dios, ni del diablo. No es así. En el mundo o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Estamos de acuerdo en eso? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Yo animo, espero que yo aún y usted seamos hijos de Dios. ¿Sí? En el verso número 24 de Mateo 27, al final del verso,
después de los 2 puntos, bueno, antes dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este delincuente. No dice eso, ¿verdad? De la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Usted cree que esta posición lo salvó a Pilato? Yo no lo condeno, ustedes son los que lo condenan. Yo me lavo las manos. No, no, no es así. De hecho, esa palabra inocente soy yo, escúcheme, no hay inocente en este mundo. Todos somos culpables. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todo hombre que nace ya con la marca o el sello del pecado, con su naturaleza pecaminosa. Por eso es que Dios nos da la oportunidad, mientras estamos en vida, a que le conozcamos y le recibamos y seamos justificados. No porque somos buenos, no, sino porque simple y sencillamente su gracia sobre nosotros nos libra de la condenación eterna. Eso es todo, man. La salvación o el evangelio es realmente muy sencillo, pero al mismo tiempo es el más difícil de aceptar. Es muy sencillo de explicar, de entenderlo. La razón me dice, Cristo quiere salvarme, Cristo murió por mí. Pero es el más difícil de entender para salvación, porque el hombre en sí tiene estructuras que no le permiten ver la luz de Cristo. ¿Cuáles eran esas estructuras en Pilato? Número 1, su posición. ¿Quién era Pilato? Era un gobernador, hermano. Era una autoridad. Era un hombre delegado por el emperador para tener el gobierno político de una región que era conquista del imperio. Si Pilato aceptaba que Jesús era el Cristo, tendría también que aceptar que Jesús era el rey. ¿Sí o no que es así? Cambiar esa estructura en una persona. Es como cuando nosotros nos dicen, ¿verdad?, que María tuvo más hijos. Y cuando nosotros éramos religiosos, peleamos con todo el mundo porque María para nosotros era intocable, ¿sí o no? Oiga, tóquenlo a Jesús, no me importa, pero tóquenle a María. No María la de la tienda, por si acaso. No. ¿Sí o no? Hermano, y defendíamos a la Virgen María. Hasta que llegamos al conocimiento de la verdad. Y si bien es cierto, alguien dijo por ahí, ustedes los evangélicos no aman a María. Yo le digo, nosotros amamos a María más que ustedes. Porque nosotros amamos a la María verdadera, la que está en la Biblia, no a la inventada por el hombre. Aquella que dijo, he aquí, tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aquella mujer que estuvo a los pies del Señor y que de cierta manera reconoció que Jesús le dio el consuelo a través de un discípulo y que siguió con los discípulos, es verdad, que estaba entre los discípulos, es verdad, y que de cierta manera se postró delante de Jesús glorificado y que reconoció a Jesús como Dios. Amén, hermano. O sea, esa es la María verdadera, la que hizo su vida normal, la que tuvo más hijos, la que recién podemos descubrir a través de la lectura de la palabra. Pilato tenía una posición y una estructura mental. Más allá de los dioses que podía haber él adorado, tenía una posición. ¿Quién quiere perder la posición por el Señor? Dígame. ¿Quién quiere perder la posición? Cuando Jesús entra en la vida de una persona, entra a hacer una revolución. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí o no? Cuando Jesús entra en la vida de una persona, entra a hacer una revolución. Los primeros que se ponen en contra son su propia familia. Son los primeros, ¿sí o no? Así lo dijo el Señor también. Y los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Se convierte el esposo, la esposa le hace la guerra, ¿sí o no? Se convierte la esposa, el marido le hace la guerra. Se va convirtiendo el esposo y la esposa, los hijos se oponen. Y son piedras de tropiezo a veces para los padres. Luego que se convierte la familia, tu suegra se convierte doblemente tu enemigo. Si ya es tu enemigo, doblemente tu enemigo.
Y toda la familia. Ahora mismo que estén ayuno, ¿cuántos no los han criticado? ¿Ah? Te vas a morir. Estás esquelética. Estás esquelético. ¿Ah? No le hagas caso a ese pastor. Te quiere matar. ¿Sí o no? Porque cuando Cristo entra en la vida de una persona, entra a hacer una revolución. Comenzamos a perder amigos. Ya los amigos ni nos llaman. ¿Sí o no? Ya este se hizo hermanito, aburrido, dice. Antes íbamos todos los viernes a la discoteca y ahora ya ves, aburrido, dice. Amén, hermano. Pero el cristiano no es aburrido, ¿sí o no? Tiene que aprender a gozarse el cristiano. Por eso cuando va a una fiesta de cristiano está sentada y no hace nada. Nada, levántese, ponga una alabanza, póngase a danzar. No baile porque el baile, pero póngase a danzar. No, dice pastor, cuando ponen una salsa cristiana, ahí sí yo danzo, dice. O un merengue cristiano. Porque ahora ya está perreo cristiano, dicen por ahí. Ahí sí. No, el cristiano no es aburrido, hermano. Nosotros debemos romper esa estructura, estar sentaditos sin hacer nada. No, participemos, hagamos unos juegos para reírnos, para gozarnos un rato, qué sé yo. Así deben ser las fiestas cristianas, en amor, ¿verdad? En coinonía, en compañerismo. No tenemos por qué perder, de cierta manera, la posición de gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Para Pilato le resultó muy complicado aceptar que Jesús, postrarse ante Jesús, le significaba su puesto, le significaba su comodidad, probablemente hasta la muerte. No lo sé. ¿Y quién quiere eso, hermano? ¿Quién quiere que por causa de Cristo me echen del trabajo? Porque hay trabajos donde cuando uno se convierte al Señor, ya le ponen el ojo y lo tienen listo en carpeta para botarlo. Y algunos hasta los botan. Y por eso es que la gente se aflige y dice, Señor, vengo a ti, me botaron del trabajo apenas vine a ti. ¿Por qué? Porque antes los viernes festejaban a la final con los compañeros, ya no festeja, ya no toma, ya no bebe, ya no dice malas palabras, ya no mira a la secretaria. Es santo, 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 ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿O no es así? Así es, ¿verdad? Sí, pues si antes era un grillo, ya tiene que, tu esposa es tu esposa. Y lo contrario, no voy a decir para la mujer, pero la verdad lo que le digo. Pero tendría que romper estructuras, Pilato. Hubiera resultado muy complicado para él, sabiendo que era un gobernador en la parte política. En la parte religiosa Pilato no se metía. Los judíos no podían matar a Jesús, no estaba permitido matar a un judío. Fueron ante Pilato para que Pilato lo ejecute. Pero Pilato dice, yo soy inocente. No, Pilato, tú no eres inocente. Tú eres tan culpable como aquellos que llevaron a Jesús ante él. Amén, hermano. De cierta manera, nosotros también crucificamos a Jesús. ¿Cómo lo crucificamos, pastor? Con nuestros pecados. Porque Jesús fue a la cruz, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y una alabanza que nunca la he escuchado acá. Una adoración es, que dice, si hubiese estado allí. ¿Sí? Es decir, una persona que canta una oración dice, si yo hubiese estado allí, yo no hubiera permitido que te crucifiquen, pero él razona después en la adoración y dice, no, si yo hubiese estado allí, mejor no dice, no, yo estuve allí, porque cuando él estaba muriendo, mis pecados estaban también siendo clavados en la cruz del Calvario. Así que probablemente usted y yo no estuvimos en el Gólgota, no estuvimos en el Monte de la Calavera, probablemente no estuvimos físicamente, pero sí estuvimos allí, ¿sí o no? Sí estuvimos allí, aunque no lo vimos a Jesús crucificado, pero sí estuvimos allí porque su pecado y mi pecado llevaron a Cristo, a Jesús, a la cruz del Calvario. ¿O no es así? Por eso es que cuando venimos al Señor, el Señor perdona nuestros pecados, porque esa fue la causa de la muerte, del sacrificio perfecto. Acepto al Padre.
Pilato dice, inocente soy yo. No es inocente Pilato. Bajo ningún concepto, aunque él diga yo soy inocente, él no era inocente. Aunque usted diga yo soy inocente, tampoco es inocente. No hay justo, ni aun uno, dice la Escritura. No somos inocentes. Somos culpables, justificados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es diferente. Somos culpables que hemos sido lavados nuestros pecados por la sangre de Cristo. Eso es diferente. Pero Jesús fue a la cruz por usted y por mí, porque usted y yo pecamos. Amén, hermano. Amén. La voz de la razón. La razón le decía, este hombre es inocente. No hay delito. ¿Por qué lo van a crucificar si yo no encuentro delito? Ya lo interrogué, ya hablé. No hay delito. Y una tercera voz es la voz de las personas. La voz de las personas que tristemente son las que muchas veces a nosotros también nos mueven el piso. A veces usted tiene una manera de pensar diferente, quiere seguir al Señor, quiere amar con todo su corazón a Jesús, pero la gente que está a su alrededor son obstáculos, son piedras de tropiezo a veces, y no lo permiten avanzar. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo sentir, no tenemos la misma relación con Dios, entonces hay un obstáculo. Y tenemos que aprender nosotros, de cierta manera, también a escoger nuestras amistades. Y tenemos que aprender a saber con quién caminamos. Si usted camina con una vecina que es chismosa, de seguro que le va a meter en problemas. Amén, hermano. Por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 3, yo le leo, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 dice, porque el que quiere amar la vida, ¿quién quiere amar la vida? Y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces no nos juntemos con los que hacen el mal. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué cosa? En el consejo de los malos, ¿o no? Ni en el camino de los pecadores, ni en los escarnecedores, en su silla se sentó. No, bienaventurado, o sea, feliz el hombre que sabe escoger sus amistades. Porque no es que nos apartamos de las personas, no. Quiere decir que hay que aprender a escoger las amistades. Porque hay amistades que, a pesar de que usted les habla del Señor y les habla del Señor, siguen haciendo lo malo y muchas veces hasta lo involucran. Hay un dicho popular que dice que con lobo se junta. ¿Sí o no? Entonces hay que saber con quién caminamos. A veces rechazamos caminar con los hermanos y preferimos andar con los mundanos. Si usted prefiere andar con los mundanos, un día va a caer de esa gracia que Dios lo puso y va a seguir el camino del mundano. Porque nos oponemos, no tenemos nada en común. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. No os unáis en yugo desigual, dice la Escritura. Amén, hermano. ¿Qué hace un cristiano haciendo negocios con un impío ahí asociándose? No se una en yugo desigual. No solamente se aplica este verso para las parejas, sino para todo ámbito. Amén, hermano. Cuando yo estaba en la Armada, ventajosamente era uno de los más antiguos donde dormíamos. Nosotros le llamamos el entrepuente, lo que los del ejército le llaman la cuadra, y lo que para nosotros en el lenguaje común es los dormitorios, ya, para que lo podamos entender. Entonces, estamos en los entrepuentes, ahí había en cada entrepuente un televisor. Entonces llegaba la gente después de su guardia a descansar, y muchos, ¿verdad? Muchos querían poner películas pornográficas. ¿Qué hace un grupo, un puñado de hombres, navegando 20 días viendo películas pornográficas, hermano? ¿Ah? Ese hombre baja a un puerto y sale como loco.
a quien se le pase por el frente. Entonces cuando yo estaba ahí, decía, a ver, hermano, aquí nadie, y había más antiguos, era uno de los más antiguos, pero no era el más antiguo. Entonces, a ver, aquí nos vamos a respetar, ¿sí? Vamos a respetarnos todos, porque ese es el respeto. Vamos a respetarnos todos. Aquí nadie puede ver pornografía. Veamos una película, lo que sea, pero pornografía no. Y si alguien desea hacerlo, y es más antiguo que mí, téngalo por seguro, que la voz de mi conciencia me dirá, haz un informe y dile al comandante. Y como eso es una falta dentro del reglamento de disciplina militar, nadie se atrevía a hacerlo. Entonces, de cierta manera me gané la amistad de algunos y también el respeto de algunos, hermano. Pero una cosa es que ya estás en un lugar donde no puedes salir para ningún lado, pero estando ahí hay que imponer de cierta manera tu criterio y tu respeto. No es decir, hagan lo que les dé la gana, no, no. Si alguien hacía lo malo, tenía la obligación. Si era menos antiguo, sancionarlo. Y si era más antiguo, hacer un informe. Mi comandante, esto está pasando. Amén, hermano. ¿Es o no es eso lo correcto que hay que hacer? Entonces, nosotros sabemos lo correcto que hay que hacer. El asunto es que a veces nos encanta mirar por otro lado, como Pilato. Allá ustedes. Yo soy inocente. Allá vosotros, dijo. A veces nosotros queremos mirar para otro lado. No podemos hacerlo. Si estamos en la casa y en su casa va a visitarlo su hermano, su primo, y su primo dice, ñaña, tú eres cristiana, pero yo me puedo tomar unas 2 cervecitas aquí. No, vaya con su cerveza para otro lado. No, pero a veces nos prestamos. ¿Ah? A veces, ñaña, préstame tu casa que no va a estar el fin de semana, que voy a llegar no con su esposa, sino con otra. Ya, ñaña, tranquilo, ahí te dejo la llave bajo la puerta, ya sabes dónde te la dejo. Cuando su casa es un lugar santo, declarado santo, apartado para Dios, que en su casa no debe entrar lo inmundo, alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y no lo permita, sea su hermano, su primo, su cuñado, sea su suegro, sea quien sea, no permita que alguien vaya a su casa y lleve maldición, porque le estamos abriendo la puerta al diablo. Y después andamos llorando, después nos andamos quejando, después, pastor, venga, pastor, úngeme la casa, que se metieron los diablos. Claro, quiere que se metan los diablos, pero usted mismo no hace nada. Cuando, tristemente, por el hecho de no perder la amistad, que se ponga bravo quien se ponga bravo, hermano. Cristo es primero. Algún día lo entenderán. Yo oraré para que lo entiendan. Hay gente que por no querer un problema, por no querer que se ponga bravo, permite muchas cosas en su hogar. En su hogar no permita nada. Vaya a su casa a hacer lo que quiera, pero en mi casa no. Porque mi casa es declarada una casa para el Señor. Alabado sea su nombre. Ponga alabanza. Entonces, tenemos por costumbre nosotros tener las 24 horas del día prendida una radio, la BBN, en la casa. Y los hermanos que me han visitado saben que es verdad. Van al cuarto la BBN, van a la cocina, está la BBN, 2 radios que tenemos ahí. Mis hijos se asustan porque hay un programa que se llama Desencadenado, no sé si lo ha escuchado usted. Y a veces se levantan a las 3 de la mañana, a veces salen unos gritos de los endemoniados, que Dios los libera, ¿no? Y a veces se asustan, dice, papá, unos gritos que escuchaba. Es el programa Desencadenados que están dando. Pero ponga alabanza, inunde su casa de versículos bíblicos. Ponga versículos así como está aquí en la pared, que su casa sea como un templo de Dios. En la mesa, en la pared, para que usted vaya memorizando. Para que cuando venga el discipulado diga, no diga no sé, sino diga, pastor, yo sí sé, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Vaya memorizando. Pero no podemos decir, yo soy inocente. No, nadie es inocente. Y por último, la voz de las personas, como le decía. Mire, en el verso número 19 del capítulo 27, dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, oiga, la persona más cercana. Estando él, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir,
no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Si bien es cierto, la mujer no era la gobernadora, era la mujer del gobernador. Pero su mujer le mandó a decir, no te hagas problema, no tengas problema. Oiga, si a mí alguien viene y me da un consejo de eso, yo lo considero, ¿o no es así? ¿Ah? La voz de las personas, a veces, cuando son buenos los consejos, deben considerárselos. Cuando son malos, no se preocupe, porque hay personas que... Porque aquí hay dos grupos, por lo menos se ve, sí, dos grupos de personas. El uno es su mujer, su círculo íntimo, que le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Oiga, si a mí mi mujer me dice eso, yo lo considero, ¿sí o no? ¿O no es así? Si mi mujer me dice eso, yo lo considero. Porque detrás de mí está, entre comillas, la persona que más me ama y que quiere el bien para mí, ¿sí o no? A no ser que quiera el mal y me dé un mal consejo, pero si yo veo que el consejo es bueno, más que nada porque ya la conciencia y la razón me han hablado, y si mi mujer me ha dicho eso, lo considero. Oiga, a veces cuando la mujer dice, no te metas en ese negocio, y dice, ¿tú qué sabes, mujer? Y después está sin un centavo en el bolsillo. Porque no aprendimos a escuchar de la vida real. Por si acaso no conozco la vida de nadie, ¿eh? ¿Sí o no? Había la voz de la esposa y por otro lado está la voz de los religiosos, crucifícale. No, sino que queremos que él sea crucificado. A Barrabás suéltalo. Barrabás es inocente. No ha matado ni un gatito Barrabás. A Jesús crucifícale. Entonces, imagínense a Pilato ahí, o a mi mujer o los fariseos, o mi mujer o los fariseos, pero su posición es el que lo hizo decidir. Si le hacía caso a la mujer, imagínense las cosas que pensaba. Yo imagino a Pilato pensar, me van a hacer una revuelta, esto, me van a incendiar las calles por causa de un hombre, no, mejor lo mato. Sabiendo que era inocente. A veces así actuamos los seres humanos, ¿sí? Los fariseos por un lado, su mujer por otro lado. Así estamos a veces, ¿verdad? Mi suegra por un lado, o mi mamá por un lado y mi esposa por otro lado. ¿Cuándo tienen esos conflictos? ¿Ah? No, ¿verdad? Aquí no pasa eso, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Si a veces están en esos conflictos, mi mamá me dice una cosa, mi mujer me dice otra. ¿A quién le hago caso? Yo no quiero pelearme ni con mi mamá ni con mi mujer. Ayúdame, Dios mío. Trágame tierra, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, a la final, ese es un razonamiento claro. ¿Con quién duerme usted? ¿Con su mamá o con su mujer? ¿Con quién quiere tener menos problemas? ¿Con su mamá o con su...? Yo prefiero estar en paz con mi mujer, hermano. Mi mamá ya me sabrá entender. Por eso dice la Escritura en el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuántos conflictos no hay cuando tenemos voces que nos hablan por todos lados, especialmente las más cercanas? ¿Y cuántas veces decidimos mal por ese tipo de voces que nos hablan? Hay hijos que le hacen más caso a los amigos que a los padres. Oiga, usted le dice a su hijo algo, no le escucha. Pero el de afuera viene y le dice algo, rapidito lo hace. ¿Sí? Es verdad. ¿Usted cree que yo no tengo hijos adolescentes o jóvenes? También tengo hijos jóvenes. Y la verdad es la voz de la experiencia. Y uno, como tiene experiencia, le dice, bueno, está bien, si tú deseas hacerlo, pero algún día tú vendrás a mí a decirme, papá, tenías razón. ¿Sabe cuántas veces mis hijos me han dicho eso? Algunas veces. Han venido a decirme, papá, tengo que reconocer que tenías razón. Entonces, sí, hijo, yo no te hablo por mal, te hablo porque te amo. Te digo porque te quiero, porque quiero el bien para ti. Pero al final tú decides, ¿no? Yo no puedo decidir por ti, pero lamentablemente cuando tú decides mal, vienen consecuencias. Y muchas veces consecuencias que son difíciles de reparar.
Amén, hermano. Yo le hago una pregunta, porque esta es la pregunta, para mí la pregunta más importante que debe hacerse todo ser humano, incluido nosotros. Esa pregunta está en el verso 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa es la pregunta. Yo le hago una pregunta. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? ¿Ah? ¿Le va a recibir o le va a rechazar? ¿Le va a amar o le va a odiar? ¿Le va a obedecer o le va a desobedecer? Jesús está aquí, ¿cuánto lo cree? Y Él nos dice a toditos, inclusive a mis amigos que hoy están en este salón, que te ama, pero que tienes que tomar una decisión. Si te has preguntado, bueno, ¿y qué voy a hacer con Jesús? La respuesta es clara. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y si tú quieres estar con Jesús, es tiempo y es hora de que le abras tu corazón y le recibas. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie un ratito, vamos a orar. Pero antes de orar quisiera hacer una pregunta. Cierre sus ojitos ahí donde está. Póngase de pie, iglesia. Antes de orar, el tiempo que nos resta, 20 minutos que nos restan, cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos, por favor. Quisiera hacer una pregunta, la misma pregunta que hizo Pilato. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Si usted está acá esta noche, lo han invitado, o ha estado viniendo regularmente, pero hoy quiere decirle: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero abrirte mi corazón para que seas mi Salvador. No voy a dejar pasar por alto esta oportunidad. Si ese es su deseo, el deseo de su corazón, y usted está acá, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Solamente cierre sus ojos y dígale al Señor, dígale: Señor Jesús, esta noche yo he sido confrontado en mi corazón porque debo tomar una decisión. Ya debo dejar de jugar y de pensar que inocente soy cuando soy culpable, cuando mis pecados también ocasionaron que usted fuera a la cruz del Calvario. Sin embargo, eso no le importó, porque su vida dio por mí. Más allá de los problemas que hoy tengo, dígale, más allá de las situaciones difíciles, de las crisis que pueda estar viviendo, yo quiero reconocerte como mi Salvador. Porque un día, cuando parta de esta tierra, yo no quiero condenarme, sino quiero estar contigo en el cielo. Porque tu palabra dice que usted no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo, conociéndote y recibiéndote, sea salvo por él. Yo te abro mi corazón. Vamos, díselo con tus labios. Porque dice la palabra del Señor: el que cree con el corazón, pero el que se confiesa con la boca es salvo. Dilo con tus labios: quiero hacerte mi Salvador, Jesús. Quiero abrirte mi corazón, Jesús. Ven a mi corazón, Señor, séllame. Entra en él, dile: ayúdame, cámbiame, transfórmame. Quiero vivir una vida nueva contigo, una relación nueva contigo. Quiero hacerte mi Salvador. Quiero romper toda estructura religiosa y quiero que seas mi Salvador, dile. Te invito a mi corazón, te invito a mi vida, a que seas todo en mí, ya no solamente parte de mí, sino todo en mí, Señor, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y para que el día que parta a esta tierra yo pueda estar contigo. Gracias, Jesús, por salvarme. Si tú hiciste esa oración, dile: gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por ser mi Salvador. A partir de hoy yo no seré el mismo. Te ruego, dígale, y te pido que tu Espíritu Santo me selle como propiedad tuya, como propiedad de Cristo, propiedad de Dios, propiedad del reino de los cielos. Gracias, Señor. Ayúdame a caminar a partir de ahora y a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente pregunto rapidito. ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Levánteme su manito. Quiero ver su mano. Dios te bendiga. Quiero orar por ti un ratito. Ven, ven. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Ven un ratito. Venga para acá. No se detenga. Rapidito oramos y luego nos ponemos.